En un momento Maxi hizo una pregunta que tenía que ver con que algunos compañeros del trabajo le decían que la religión cristiana había copiado, que esto, que lo otro. Bueno, es totalmente al revés. Es totalmente al revés. Imagínense esto. Génesis. Dios crea al hombre, a la mujer, crea el cielo, la tierra. Aparece la verdadera adoración, la verdadera religión, la de Abel. Abel haciendo sacrificios al Señor que es aceptado. Aparece ya una primera desviación de la religión de Caín. Dios no acepta el sacrificio de Caín, por eso Caín mata a Abel. La, la religión original se empieza a desvirtuar. Por un lado, eh, los hijos de la adoración y los hijos de la promesa, por otro lado, los descendientes de Caín. Eh, Viene Babel, se vuelve a dividir la humanidad. ¿Y qué sucede? Los hombres lejos de Dios comienzan a hacer sus propias religiones, basadas en el concepto original que ya poseían. Ya sabían de que había habido un diluvio, un pecado original, un Dios creador, ya lo sabían. Sabían que había sacrificios que debían hacerse, lo sabían todo eso, pero lo fueron desvirtuando a medida que se alejaban de Dios. Por un lado, la religión original, la comunión con el Señor, el pueblo de Dios. Por otro lado, la religión desvirtuada. Entonces fueron formando sus dioses, sus mitos, muchas veces parecidos a lo original, pero con todo un tinte de idolatría, sacrificios que no tenían nada que ver con cómo Dios los había ordenado. Se desvirtuó el concepto del pecado y de la gracia, sino que las obras y los sacrificios tenían mucho que ver. Entonces esas religiones se fueron desvirtuando, pero quedaron cosas. Por eso en todo el mundo aparecen poemas y libros sagrados que hablan del diluvio. ¿Por qué aparecen? Porque el diluvio existió. Lo explica la Biblia. Existió Noé, existió el arca y existió el diluvio. Otras religiones fueron alejándose de Dios, como ya les digo, y inventaron sus propios poemas sobre el diluvio. La epopeya de Gilgamesh, babilónica, habla de un hombre y habla de un diluvio también. El otro caso es, por ejemplo, cuando se dice que el Salmo 104 fue influenciado por un himno llamado el himno a Atón. Bueno, la realidad es la siguiente. Les cuento una historia. Egipto fue siempre un país politeísta. Siempre fueron politeístas. Tenían muchísimos dioses. Un día, José va a vivir en Egipto y los descendientes de José se quedan 400 años en Egipto. Durante ese periodo aparece un rey llamado Amenofis IV, su nombre religioso. Él cambia su nombre por el de Akenatón, que quiere decir siervo de Atón. La esposa de él se llamaba Nefertiti. Seguramente habrán conocido, por lo menos de nombrar, Akenatón y Nefertiti. Bueno, eran estos. Funda una nueva religión, una religión monoteísta, de un solo Dios, llamado Atón, el disco solar, y le hace un himno a Atón muy parecido al Salmo 104. Yo lo he leído los dos, tan parecidos no son. Los conceptos son parecidos. ¿Qué dicen algunos? Que el Salmo 104 se copió del himno a Atón. No, la realidad es que Israel, dentro de Egipto, su monoteísmo, su religión verdadera, influenció en Egipto, y durante el periodo que Israel estuvo en Egipto, Egipto fue monoteísta. Miren lo que pasa. ¿Se acuerdan cómo empieza el Éxodo? Se levanta un faraón que no conocía a José. ¿Qué no conocía de José? Su religión. Se levantó un faraón, y está escrito en los anales egipcios,
que derrota la religión de Akenatón y vuelve a instaurar el politeísmo en Egipto. Comienzan a perseguir a los judíos y los judíos se llevan su Dios verdadero a caminar por el desierto y a la tierra prometida, y Egipto se queda con su religión de dioses, de animales, de sacrificios de todo tipo, de considerar al faraón como Dios, y dejó de lado la religión monoteísta que había tenido durante la época del pueblo de Israel en Egipto. Les doy otro ejemplo de copias. Por ejemplo, el Corán. El Corán es una copia del Antiguo Testamento con agregados. O sea, Mahoma tomó el Antiguo Testamento, le agregó cosas y los seguidores de Mahoma le siguieron agregando cosas hasta que formaron el Corán. Lean el Corán y se van a dar cuenta que ahí está la historia de Adán y Eva, Abraham, están todos sacados del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, la religión, Maxi había hablado de la religión del niño, la madre y el niño, la madre y el padre. Ahí aparece una mujer diosa llamada Semiramis y su hijo, el padre Nimrod. Bueno, esa religión eran desviaciones de la religión original. ¿Y saben qué? Una religión muy grande tomó ese mito, porque ese es un mito que sigue como la religión anticristiana, que sigue a lo largo de la historia, que yo les recomendé en este libro, que un poco nos va a quitar algunas dudas sobre el famoso hijo, la diosa Semiramis, su hijo Tamuz. Es el capítulo 2 del libro, que hablan del culto a la madre y al hijo, algo que está haciendo ahora una iglesia muy conocida, universal, que es la iglesia oficial de nuestro país. Una mujer convertida en diosa, semidiosa, que se la adora. Bueno, viene ahí el famoso culto a la diosa madre, ¿no? Que viene de Babilonia. Entonces, el cristianismo no se copió de nada, se copiaron del cristianismo y se copiaron del Antiguo Testamento. Lean este libro, es muy interesante, no tiene nada que ver con la materia. Vamos a tocar algunas cosas como Zoroastro, la religión persa, porque está en las notas de la materia, pero esto es como un bonus track para que ustedes tengan. Así que, bueno, quería aclararles eso porque estuvo muy interesante la pregunta, y cualquier cosita, cuando surgen preguntas así, yo les mando videitos pequeños para charlar este tema. Dios les bendiga, abrazo grande para todos.